La nieve caía en silencio sobre la ciudad aquella Nochebuena, cubriendo las calles con un manto blanco que parecía querer ocultar las heridas del mundo. Pero hay heridas que ninguna nieve puede tapar. Hay dolores que ningún frío puede adormecer. Y hay injusticias que arden con más fuerza precisamente cuando el mundo celebra el amor y la unión familiar. Marcos caminaba por la acera con pasos lentos, sus zapatos gastados dejando huellas en la nieve fresca. Llevaba en sus manos un pequeño paquete envuelto en papel dorado, un regalo modesto que había comprado con los pocos ahorros que le quedaban después de 3 meses buscando trabajo sin éxito. 3 meses desde que las puertas de la prisión se abrieron para devolverlo a un mundo que ya no lo quería. 5 años encerrado por un crimen que jamás cometió. 5 años perdiendo todo lo que amaba. 5 años soñando con este momento, el momento de volver a ver a su hija. Se detuvo frente al imponente portón de hierro forjado y sintió que el corazón se le encogía. La mansión se alzaba ante él como un monumento a todo lo que había perdido. Las luces navideñas brillaban en cada ventana. Los árboles del jardín estaban decorados con guirnaldas doradas, y desde dentro llegaba el murmullo de risas y música festiva. Un mundo de lujo y calidez al que él ya no pertenecía. Marcos respiró hondo y presionó el timbre. Sus manos temblaban, pero no era por el frío, era por el miedo. El miedo de ser rechazado, el miedo de ver odio en los ojos de su propia hija, el miedo de confirmar que esos 5 años le habían arrebatado absolutamente todo. La puerta se abrió y apareció un empleado uniformado que lo miró de arriba a abajo con evidente desprecio. Los ojos del hombre se detuvieron en las tatuajes que asomaban por debajo de las mangas de la camisa de Marcos, en su barba descuidada, en su ropa humilde que contrastaba brutalmente con la opulencia del lugar. «¿Qué desea?», preguntó el empleado con frialdad. «Vengo a ver a mi hija», respondió Marcos con voz firme pero contenida. «Luciana, soy su padre». El empleado arqueó las cejas con incredulidad. «Espere aquí», dijo secamente antes de cerrar la puerta, dejando a Marcos solo en el frío de la noche. Los minutos pasaron como horas. Marcos podía escuchar las risas que venían del interior, el tintineo de copas, el villancico que sonaba en algún lugar de la casa. Imaginó a su hija ahí dentro, sentada en esa mesa lujosa, celebrando la Navidad con extraños, mientras él se congelaba afuera como un mendigo. El dolor en su pecho era casi insoportable. Finalmente, la puerta volvió a abrirse. Pero no era el empleado quien apareció, era Valentina. Su exesposa estaba más hermosa que nunca, enfundada en un vestido rojo vino que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. Algo que Marcos conocía bien: desprecio. «Marcos», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa tan desagradable». «Valentina», respondió él tragando el nudo que se formaba en su garganta. «Solo quiero ver a Luciana. Es Navidad. Hace 5 años que no la veo. Por favor». Valentina cruzó los brazos sobre su pecho y lo miró como si fuera un insecto que hubiera tenido la audacia de aparecer en su fiesta perfecta. «¿Crees que puedes simplemente aparecer aquí después de todo lo que hiciste? ¿Después de la vergüenza que nos causaste? Yo no hice nada, Valentina. Tú lo sabes mejor que nadie». Los ojos de ella brillaron con algo peligroso. «Lo que yo sé es que eres un expresidiario, un criminal, y no voy a permitir que contamines a mi hija con tu presencia». «Es mi hija también», insistió Marcos dando un paso adelante. «Tengo derecho a verla». «¿Derechos?». Valentina soltó una carcajada cruel que resonó en la noche silenciosa. «Perdiste todos tus derechos cuando entraste a esa prisión. Luciana tiene una nueva vida ahora, una vida mejor, con un padre de verdad que puede darle todo lo que tú nunca pudiste».
Las palabras golpearon a Marcos como puñetazos en el estómago. Un padre de verdad, como si él hubiera elegido estar ausente, como si él hubiera elegido ser arrancado de la vida de su hija por una mentira. «Solo déjame darle su regalo», suplicó, levantando el pequeño paquete dorado. «Solo 5 minutos. Por favor, Valentina, es Nochebuena». Por un momento, algo pareció suavizarse en el rostro de Valentina. Algo antiguo, un recuerdo de lo que alguna vez fueron, pero duró apenas un segundo antes de que la máscara de hielo volviera a su lugar. «Está bien», dijo finalmente. «Entra, pero solo 5 minutos. Y si haces algo, cualquier cosa que arruine mi cena, llamaré a la policía, y ambos sabemos cómo termina eso para alguien como tú». Marcos asintió en silencio y cruzó el umbral hacia un mundo que ya no le pertenecía. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Un árbol de Navidad gigantesco dominaba el vestíbulo, decorado con ornamentos que probablemente costaban más que todo lo que Marcos poseía. Las paredes estaban cubiertas de cuadros costosos y el suelo de mármol brillaba bajo la luz de enormes candelabros de cristal. Pero Marcos no veía nada de eso. Sus ojos buscaban una sola cosa, una sola persona, y entonces la vio. Luciana estaba sentada en el sofá junto a la chimenea, con un vestido verde esmeralda que la hacía parecer mayor de sus 16 años. Había crecido tanto. Se había convertido en una joven hermosa, con los mismos ojos oscuros de su padre y la misma sonrisa que él recordaba de cuando era niña. Esa sonrisa que solía iluminar sus días más oscuros cuando volvía del trabajo agotado y ella corría a sus brazos gritando «¡Papi!». Pero ahora no había sonrisa, solo confusión y algo que se parecía demasiado al miedo. «Luciana». La voz de Marcos se quebró al pronunciar su nombre. La joven se puso de pie lentamente, mirándolo como si fuera un fantasma. «¿Papá?» «Soy yo, mi amor, soy yo». Marcos dio un paso hacia ella, pero antes de que pudiera acercarse más, una voz masculina resonó desde el comedor. «¿Qué está pasando aquí?». Ricardo apareció en el umbral, alto e imponente en su traje gris impecable. Su mirada pasó de Marcos a Valentina con evidente irritación. Detrás de él, los demás invitados comenzaron a asomarse, curiosos por el alboroto que interrumpía su cena perfecta. «No es nada, cariño», dijo Valentina rápidamente acercándose a su esposo. «Solo un visitante inesperado. Ya se iba». «¿Quién es este hombre?», preguntó Ricardo, mirando a Marcos con el mismo desprecio que miraría a un perro callejero que hubiera entrado en su casa. «Es nadie», respondió Valentina. «Soy el padre de Luciana», dijo Marcos con voz firme, negándose a ser invisible. «Y vine a ver a mi hija en Navidad». Un murmullo recorrió el grupo de invitados. Ricardo frunció el ceño y miró a Valentina con reproche. «El padre, el ex convicto del que me hablaste». Su voz destilaba disgusto. «Valentina, ¿cómo permitiste que entrara?». «Yo no», comenzó ella, pero Marcos la interrumpió. «Solo quiero 5 minutos con mi hija. No vine a causar problemas». «¿5 minutos?» Ricardo soltó una risa despectiva. «Escucha, no sé cómo funcionaban las cosas en el lugar de donde vienes, pero aquí no aceptamos criminales en nuestra mesa. Especialmente no en Nochebuena». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, mirando a Marcos con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio. Él podía sentir sus ojos recorriéndolo, juzgándolo, condenándolo sin conocer su historia. «Por favor», dijo Marcos, dirigiéndose ahora directamente a su hija. «Luciana, solo quiero darte tu regalo, solo eso». Luciana dio un paso hacia él, pero Valentina la detuvo con un gesto brusco. «No te acerques a él, Luciana. No sabes de lo que es capaz». «Pero mamá, es papá». «Ese hombre no es tu padre», siseó Valentina con veneno en la voz. «Tu padre está aquí,
señaló a Ricardo. Este hombre es solo un delincuente que arruinó nuestras vidas y ahora viene a arruinar nuestra Navidad. Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ver a su propia hija siendo envenenada contra él. Ver las mentiras de Valentina tejiendo una prisión invisible alrededor de Luciana era peor que cualquier celda en la que hubiera estado. «Valentina, por favor, no hagas esto». «¿Que no haga qué?». Ella avanzó hacia él con furia contenida en cada paso. «¿Que no proteja a mi hija de un criminal? ¿Que no le dé la vida que merece lejos de ti y tu miseria?». Los invitados observaban la escena como si fuera un espectáculo. Algunos con incomodidad, otros con evidente fascinación por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Una mujer de cabello plateado cuchicheaba algo al oído de su esposo mientras señalaba los tatuajes de Marcos. Un hombre con copa de champaña en mano negaba con la cabeza con desprecio, y entonces Valentina hizo algo que Marcos jamás olvidaría. Se acercó a él hasta quedar a centímetros de su rostro, y con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, pronunció las palabras que lo destrozarían por completo. «Apestas a prisión», dijo con asco, arrugando la nariz como si su mera presencia fuera una ofensa. «Hueles a fracaso, a pobreza, a criminal. ¿De verdad creíste que ibas a sentarte en mi mesa? ¿Que ibas a contaminar a mi hija con tu presencia? Mírate. No eres nada. No tienes nada, y no mereces nada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos sintió que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos, pero se negó a darles esa satisfacción. Se negó a quebrarse frente a ellos. «Luciana», dijo con voz temblorosa, mirando a su hija por encima del hombro de Valentina. «Te amo. Nunca dejé de amarte. Y algún día sabrás la verdad». «¡Sácalo de aquí!», ordenó Valentina a los empleados. «¡Ahora!». Dos hombres uniformados aparecieron y tomaron a Marcos por los brazos, arrastrándolo hacia la puerta mientras él mantenía sus ojos fijos en Luciana, que observaba la escena con lágrimas rodando por sus mejillas. «¡Luciana!», gritó Marcos mientras lo arrastraban. «No creas sus mentiras. Algún día sabrás quién es tu madre realmente». La última imagen que vio antes de que la puerta se cerrara fue a su hija intentando correr hacia él y a Valentina deteniéndola con un agarre firme en el brazo. Luego, la puerta se cerró con un golpe sordo y Marcos quedó solo en la nieve, con el regalo todavía en sus manos y el corazón hecho pedazos. Se quedó ahí de pie por lo que parecieron horas, mirando las luces de la mansión, escuchando las risas que se reanudaban dentro como si nada hubiera pasado, como si él no existiera, como si no importara. El regalo cayó de sus manos a la nieve y Marcos finalmente se permitió quebrarse. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras caía de rodillas en el frío, sollozando en silencio bajo la nieve que seguía cayendo indiferente. 5 años en prisión por un crimen que no cometió. 5 años soñando con este momento, y en solo 5 minutos le habían arrebatado lo único que le quedaba, la esperanza. Pero lo que Valentina no sabía, lo que nadie en esa mansión sospechaba, era que la verdad tiene una forma peculiar de salir a la luz, que los secretos enterrados eventualmente emergen, y que las humillaciones de esta noche serían el primer capítulo de una historia que cambiaría todo. Porque Marcos no era el criminal que todos creían, y muy pronto el mundo entero lo sabría. ¿Sientes esa rabia, esa impotencia que te quema por dentro? ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber quién está del otro lado sintiendo esto conmigo. Si esta historia te tocó el alma, si te apretó el pecho, dale like ahora mismo. Ese simple clic me ayuda a sustentar a mi familia y seguir trayéndote historias que te hacen sentir vivo. ¿No estás suscrito todavía? Dale al botón rojo ahora. Hazlo.
porque lo que viene después, lo que Valentina esconde, te va a dejar sin palabras. Aquella noche, Marcos no volvió al pequeño cuarto que alquilaba en las afueras de la ciudad. Caminó sin rumbo por las calles vacías, dejando que la nieve cubriera sus hombros, dejando que el frío entumeciera su cuerpo, porque era mejor sentir ese dolor que el otro, el que llevaba clavado en el pecho como un cuchillo oxidado. Terminó sentado en una banca del Parque Central, frente a una fuente congelada que reflejaba las luces navideñas de los edificios cercanos. Las familias pasaban a su lado sin mirarlo, envueltas en bufandas y risas, cargando regalos y felicidad. Nadie veía al hombre destruido que temblaba en la oscuridad. Nadie veía al padre que acababa de perder a su hija por segunda vez. El amanecer lo encontró todavía ahí, con los labios azules y las manos entumecidas. Pero algo había cambiado durante esas horas de soledad helada. El dolor seguía ahí, sí, la humillación seguía ardiendo. Pero ahora había algo más, algo que comenzaba a despertar en lo más profundo de su ser: determinación. Si Valentina creía que podía destruirlo con palabras, estaba equivocada. Si creía que podía mantenerlo alejado de su hija para siempre, estaba muy equivocada. Marcos había sobrevivido 5 años en prisión siendo inocente. Había sobrevivido golpizas, amenazas, el desprecio de guardias y presos por igual. Había sobrevivido noches interminables preguntándose por qué la mujer que juraba amarlo lo había traicionado de esa manera. Y ahora iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Los días siguientes fueron un torbellino de búsqueda y frustración. Marcos visitó a su antiguo abogado, un hombre mayor que había llevado su caso de manera incompetente y que ahora apenas recordaba los detalles. Revisó los expedientes del juicio que había conseguido copiar años atrás, buscando algo que se le hubiera escapado. Habló con viejos conocidos que le cerraron la puerta en la cara apenas vieron quién era. Pero fue en el lugar más inesperado donde encontró la primera grieta en la muralla de mentiras que Valentina había construido. Era un bar de mala muerte en el barrio industrial, el tipo de lugar donde los hombres van a olvidar y las preguntas no son bienvenidas. Marcos había entrado buscando a un antiguo compañero de trabajo, alguien que pudiera darle información sobre lo que había pasado en la empresa después de su arresto. Lo que encontró fue mucho más valioso. ¿Marcos Villanueva? La voz venía de una esquina oscura del bar, donde una mujer de unos 40 años lo miraba con ojos enrojecidos por el alcohol y algo más. Algo que parecía culpa. Marcos la reconoció después de unos segundos. Era Daniela, la secretaria personal que había trabajado para el dueño de la empresa donde él era contador. La misma empresa de la que lo habían acusado de robar $200,000. La misma empresa cuyo dueño había muerto de un infarto 6 meses después del juicio, llevándose sus secretos a la tumba. Daniela, dijo Marcos, acercándose lentamente. Ha pasado mucho tiempo. La mujer lo miró con una mezcla de miedo y alivio, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Siéntate, murmuró, señalando la silla frente a ella. Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo, algo que me ha estado carcomiendo el alma. Marcos sintió que el corazón se le aceleraba mientras tomaba asiento. ¿De qué hablas? Daniela tomó un largo trago de su bebida antes de responder. Sus manos temblaban. El dinero que supuestamente robaste, tú no lo tomaste. Yo lo sé, siempre lo supe. ¿Qué? Había alguien más involucrado, Marcos. Alguien que manipuló los registros, que plantó la evidencia en tu computadora, que convenció al señor Mendoza de que tú eras el ladrón. Daniela lo miró directamente a los ojos. Tu esposa. El mundo pareció detenerse. Marcos sintió que el aire abandonaba sus pulmones, que las paredes del bar se cerraban sobre él. No, susurró.
Eso no puede ser verdad. Es verdad, insistió Daniela, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Valentina venía seguido a la oficina. Decía que era para visitarte, pero siempre terminaba en el despacho del señor Mendoza. Yo pensaba que... Bueno, ya sabes lo que pensaba. Pero era peor que eso. Mucho peor. Sigue, ordenó Marcos con voz ronca. Cuéntamelo todo. Y Daniela habló. Habló de las reuniones secretas entre Valentina y Mendoza, de los documentos que ella vio firmados con fechas falsas, de la noche antes del arresto de Marcos, cuando escuchó a Valentina hablando por teléfono en el pasillo, diciendo que todo estaba listo y que mañana se acabaría todo. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Marcos, la furia comenzando a hervir en sus venas. ¿Por qué me dejaste pudrir en prisión si sabías la verdad? Daniela bajó la mirada, la vergüenza deformando su rostro. Mendoza me amenazó. Dijo que si hablaba, haría que me pasara lo mismo que a ti, que tenía conexiones, gente poderosa. Y yo tenía miedo, Marcos. Tenía una hija que mantener, no podía arriesgarme. Mientras mi hija crecía sin padre, mientras yo perdía todo. Lo sé, sollozó Daniela, y no hay día que no piense en eso, que no me odie por mi cobardía, pero Mendoza está muerto ahora, y tu esposa, tu exesposa, ella se casó con Ricardo Fuentes. Lo sabías. Lo sé. Estuve en su mansión hace unos días. Daniela abrió los ojos con sorpresa. Ricardo Fuentes, el empresario. Marcos, ¿sabes quién es realmente ese hombre? El nuevo esposo de Valentina, el que ahora cría a mi hija. No, Daniela negó con la cabeza frenéticamente. Ricardo Fuentes era socio silencioso de Mendoza. Él financiaba operaciones que nunca aparecían en los libros, operaciones ilegales, lavado de dinero, contratos fantasma, sobornos a funcionarios. Todo pasaba por la empresa, y tú eras el contador perfecto para culpar si algo salía mal. Marcos sintió que las piezas comenzaban a encajar en su mente como un rompecabezas macabro. Entonces Valentina no solo me traicionó, ella fue parte de todo. Desde el principio. Creo que ella y Ricardo ya se conocían antes de tu arresto, confirmó Daniela. Creo que todo fue planeado. El robo, la evidencia falsa, tu condena, todo para quitarte del camino y quedarse con lo que querían. ¿Y qué querían exactamente? Daniela dudó un momento antes de responder. Había un terreno enorme en las afueras de la ciudad que estaba a nombre de tu familia. Tu abuelo te lo dejó en herencia, ¿recuerdas? Con tu condena y el divorcio, Valentina pudo quedarse con todo. Y ese terreno ahora vale millones. Ricardo construyó un complejo comercial ahí. Es la base de todo su imperio. Marcos cerró los ojos, sintiendo que la rabia amenazaba con devorarlo. Todo su sufrimiento, toda su pérdida, había sido por dinero, por avaricia. Por la traición de la mujer que había jurado amarlo hasta la muerte. Necesito pruebas, dijo finalmente, abriendo los ojos con una determinación fría. Necesito algo que demuestre todo lo que me estás diciendo. Daniela asintió lentamente. Hay algo. Antes de morir, Mendoza guardaba documentos en una caja fuerte en su oficina. Documentos que nunca quiso digitalizar, porque eran demasiado comprometedores. Cuando murió, su viuda vendió todo el edificio. Pero la caja fuerte, nadie pudo abrirla. Sigue ahí, en el sótano del edificio. El nuevo dueño nunca se molestó en sacarla. ¿Y tú sabes la combinación? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Daniela. Era la secretaria personal, Marcos. Sabía todo, incluyendo la combinación que Mendoza creía que nadie más conocía. Esa misma noche, Marcos y Daniela entraron al viejo edificio de oficinas que ahora funcionaba como bodega. El lugar estaba oscuro y abandonado, lleno de cajas polvorientas y muebles olvidados.
Bajaron al sótano con una linterna, siguiendo el mapa mental que Daniela conservaba después de tantos años. La caja fuerte estaba exactamente donde ella recordaba, oxidada pero intacta, escondida detrás de un estante metálico. Daniela se arrodilló frente a ella con manos temblorosas y comenzó a girar la rueda, murmurando números entre dientes. ¡Clic! La puerta se abrió con un chirrido metálico, revelando un tesoro de documentos amarillentos, fotografías y carpetas gruesas. Marcos tomó la primera carpeta y comenzó a leer a la luz de la linterna. Lo que encontró superaba sus peores sospechas. Había contratos firmados por Valentina donde cedía información confidencial sobre las finanzas de Marcos. Había correos impresos entre ella y Ricardo que databan de un año antes del arresto, correos donde planeaban cada detalle de la trampa. Había fotografías de ellos juntos, en lugares que Marcos reconocía, tomadas en fechas donde Valentina supuestamente estaba visitando a su madre enferma en otra ciudad. Y había algo más, algo que hizo que Marcos sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un certificado médico, un documento que probaba que Valentina había abortado un embarazo 3 meses antes del arresto de Marcos. Un embarazo del que él nunca supo, un hijo que nunca nació. Ella estaba embarazada, susurró Marcos, las lágrimas brotando sin control. Estaba embarazada de mi hijo y lo mató sin decirme nada. Daniela lo miró con compasión infinita. Lo siento, Marcos, lo siento tanto. Pero Marcos ya no escuchaba. Estaba perdido en un abismo de dolor y furia que amenazaba con consumirlo por completo. Valentina no solo le había robado su libertad, su reputación, su hija, le había robado un hijo que nunca conocería. Un hijo que ella había eliminado como un obstáculo más en su camino hacia la riqueza. En ese momento, arrodillado en el sótano polvoriento con las pruebas de su destrucción en las manos, Marcos tomó una decisión. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre. Ya no se trataba solo de recuperar a Luciana. Ahora se trataba de justicia, de hacer que Valentina y Ricardo pagaran por cada lágrima, cada noche en prisión, cada momento de sufrimiento que le habían causado. Y pagarían, vaya que pagarían. Mientras tanto, en la mansión de los Fuentes, Valentina no tenía idea de que su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. Esa noche, mientras se miraba en el espejo de su lujoso baño, acomodando su cabello perfecto y admirando las joyas que colgaban de su cuello, no podía imaginar que a pocas calles de distancia, un hombre destruido había encontrado las armas para destruirla a ella. Pero el destino tiene una forma cruel de equilibrar las cosas. Y la primera señal de que algo estaba cambiando llegó de la forma más inesperada. ¡Mamá! La voz de Luciana la sobresaltó. La joven estaba de pie en la puerta del baño, todavía con su pijama, los ojos hinchados como si hubiera estado llorando. Necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. Valentina se volteó con una sonrisa practicada. Claro, mi amor. ¿Qué sucede? ¿Por qué papá fue a prisión? ¿Qué fue exactamente lo que hizo? La sonrisa de Valentina se congeló por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. Ya hemos hablado de esto, Luciana. Tu padre robó dinero de la empresa donde trabajaba. Era un ladrón y un mentiroso. Por eso está donde merece estar. Pero él dijo que era inocente. En la puerta, antes de que lo sacaran, dijo que algún día yo sabría la verdad. ¿Qué quiso decir con eso? Valentina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Tu padre siempre fue bueno con las palabras, mi amor. Así fue como me engañó durante años. No dejes que te manipule a ti también. Luciana la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera buscando algo en el rostro de su madre, algo que confirmara o negara sus sospechas.
Finalmente asintió lentamente y se dio la vuelta para irse. Pero antes de salir, murmuró algo que heló la sangre de Valentina. Encontré una foto, mamá. Una foto tuya con Ricardo, de antes de que papá fuera arrestado, mucho antes. Y con eso desapareció por el pasillo, dejando a Valentina paralizada frente al espejo, viendo cómo las primeras grietas comenzaban a aparecer en la máscara perfecta que había construido durante años. La verdad estaba empezando a filtrarse, y pronto, muy pronto, inundaría todo. ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? Ese fuego en el estómago que no te deja respirar. Dime, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿México? ¿Argentina? ¿España? ¿Estados Unidos? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Quiero saber quién está conmigo en este momento. Si sientes que Valentina merece pagar por lo que hizo, si crees que la verdad tiene que salir a la luz, dale like con fuerza. Ese clic no es solo un número, es lo que me permite seguir trayéndote estas historias que te hacen vibrar. ¿Todavía no estás suscrito? Mira ese botón rojo, presiónalo ahora, porque lo que viene en la siguiente parte, lo que Marcos va a hacer con esas pruebas, te va a dejar con la boca abierta. No te lo puedes perder. Pasaron 2 semanas desde aquella noche en el sótano. 2 semanas en las que Marcos preparó meticulosamente cada detalle de lo que estaba por venir. Contrató a un abogado joven pero brillante que aceptó el caso sin cobrar un centavo adelantado, convencido de que la historia que Marcos le contó era demasiado grande para ignorarla. Hizo copias de todos los documentos, guardándolas en lugares seguros por si algo le pasaba. Y esperó. Esperó el momento perfecto para que todo saliera a la luz. Ese momento llegó la noche de Año Nuevo. Ricardo Fuentes había organizado una fiesta espectacular en su mansión para recibir el nuevo año. 300 invitados de la alta sociedad, políticos, empresarios, celebridades locales. La crema y nata de la ciudad reunida bajo un mismo techo para celebrar el éxito y la riqueza. Las cámaras de varios medios de comunicación cubrían el evento, transmitiendo en vivo los momentos más destacados de la velada. Era el escenario perfecto. Marcos llegó a la mansión a las 11 de la noche, vestido con un traje negro que había comprado con el poco dinero que le quedaba. Se había afeitado la barba dejando solo una sombra oscura, pero su corte de cabello seguía siendo el mismo buzz cut militar, y sus tatuajes seguían visibles en sus manos y cuello. No quería esconder quién era, quería que todos lo vieran exactamente como era. El expresidiario que habían humillado, el hombre inocente que estaba a punto de recuperar su dignidad. La seguridad lo detuvo en la entrada, por supuesto, pero Marcos había anticipado eso. Les mostró una invitación falsa y les dijo que era representante de un importante fondo de inversión internacional interesado en hacer negocios con Ricardo Fuentes. Los guardias, impresionados por su confianza y su traje, lo dejaron pasar después de una breve verificación que Marcos sabía que no revelaría nada, porque el fondo de inversión realmente existía, solo que no tenía ninguna relación con él. El interior de la mansión brillaba más que nunca. Había guirnaldas doradas en cada rincón, una orquesta tocando música clásica en el salón principal, meseros circulando con bandejas de champán y canapés. Los invitados reían y conversaban, ajenos al huracán que estaba a punto de desatarse sobre ellos. Marcos localizó a Valentina casi de inmediato. Estaba en el centro del salón, radiante en un vestido negro de lentejuelas que abrazaba cada curva de su cuerpo, su cabello recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto su cuello adornado con un collar de diamantes que probablemente costaba más que todo lo que Marcos había ganado en su vida. Reía de algo que decía una mujer a su lado.
la cabeza echada hacia atrás en una pose perfectamente ensayada de felicidad y sofisticación. Ricardo estaba a pocos metros, conversando con un grupo de hombres de trajes caros, seguramente cerrando algún negocio incluso en medio de la fiesta. Su expresión era la de un hombre que creía tener el mundo a sus pies, un hombre que jamás había enfrentado las consecuencias de sus acciones, un hombre que estaba a punto de perderlo todo. Marcos se movió entre la multitud como un fantasma, buscando con la mirada a la única persona que realmente le importaba en esa sala. Y entonces la vio. Luciana estaba sentada sola en un rincón del salón, con un vestido azul celeste que la hacía parecer un ángel perdido en medio del infierno. Miraba su teléfono con expresión ausente, claramente incómoda entre tanta opulencia y falsedad. Marcos sintió que el corazón se le apretaba, su niña, su pequeña, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Fue ella quien lo vio primero. Sus ojos se encontraron a través del salón, y Marcos vio cómo la sorpresa, el miedo y algo más cruzaban el rostro de su hija, algo que se parecía a la esperanza. Luciana se puso de pie lentamente y comenzó a caminar hacia él, ignorando las miradas curiosas de los invitados. Marcos sintió que las piernas le temblaban mientras ella se acercaba. No sabía qué esperar, no sabía si ella lo abrazaría o lo rechazaría. No sabía si las mentiras de Valentina habían logrado destruir completamente el amor que una vez compartieron. «Papá», susurró Luciana cuando estuvo frente a él, las lágrimas brillando en sus ojos. «Sabía que vendrías, sabía que no te rendirías». Y entonces, ante la mirada atónita de docenas de invitados, Luciana se lanzó a los brazos de su padre y lo abrazó con toda la fuerza de 5 años de ausencia, 5 años de mentiras, 5 años de un amor que nunca había muerto, a pesar de todo. Marcos la sostuvo contra su pecho, sintiendo que el mundo desaparecía a su alrededor. Nada más importaba en ese momento. Ni la venganza, ni la justicia, ni las pruebas que llevaba en el bolsillo interior de su saco. Solo su hija, solo ese abrazo que había soñado durante 1825 noches en una celda fría. «Te amo, papá», sollozó Luciana contra su pecho. «Nunca dejé de amarte, nunca creí lo que mamá decía de ti, nunca». «Yo también te amo, mi niña, más que a mi propia vida». El momento fue interrumpido por un grito que cortó el aire como un cuchillo. «¿Qué demonios hace este hombre aquí?» Valentina avanzaba hacia ellos con furia en los ojos, su vestido de lentejuelas brillando bajo las luces, mientras empujaba a los invitados que se interponían en su camino. Ricardo venía detrás de ella, su rostro transformado en una máscara de rabia contenida. «¡Seguridad!», gritó Valentina. «¡Saquen a este criminal de mi casa ahora mismo!». Pero antes de que los guardias pudieran moverse, Marcos levantó la mano y habló con una voz que resonó en todo el salón. «¡Esperen!». Su tono era firme, autoritario, completamente diferente al del hombre humillado que habían echado a la nieve hace 2 semanas. «Antes de que me saquen, creo que todos los presentes merecen saber quiénes son realmente sus anfitriones. ¿Quién es realmente la mujer que acaba de llamarme criminal?». Un murmullo nervioso recorrió la multitud. Las cámaras de los medios, atraídas por el escándalo, comenzaron a enfocar la escena. Valentina palideció visiblemente. «No tienes nada», siseó ella. «Solo eres un exconvicto resentido tratando de arruinar mi vida. ¡Guardias!». «¿Nada?». Marcos sonrió, pero era una sonrisa sin alegría, una sonrisa de justicia. «Tengo todo, Valentina, todo». Sacó de su bolsillo un sobre grueso y comenzó a extraer documentos uno por uno, mostrándolos a la multitud mientras hablaba. «Tengo aquí contratos que demuestran que mi exesposa vendió información confidencial sobre mis finanzas a Ricardo Fuentes meses antes de mi arresto. Tengo correos electrónicos impresos donde ambos planean cómo fabricar evidencia falsa para incriminarme por un robo que nunca cometí.
Tengo fotografías de ellos juntos, en hoteles y restaurantes, tomadas mientras yo trabajaba día y noche para darle a mi familia una vida mejor. Con cada documento que mostraba, el rostro de Valentina se descomponía más. Ricardo había palidecido hasta parecer un cadáver, sus ojos saltando nerviosamente entre Marcos y la puerta, calculando si podría escapar. «Y tengo algo más», continuó Marcos, su voz quebrándose por primera vez. «Tengo un certificado médico que prueba que esta mujer, la madre de mi hija, abortó a mi hijo sin mi conocimiento ni consentimiento. Un hijo que yo nunca supe que existía. Un hijo que ella eliminó como si fuera basura, porque no convenía a sus planes de riqueza y poder». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Luciana miró a su madre con horror absoluto, las lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Es verdad, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «¿Mataste a mi hermano?». Valentina abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Por primera vez en su vida, la mujer que siempre tenía una respuesta para todo, la manipuladora perfecta que había tejido una red de mentiras durante años, se encontraba completamente sin palabras. «Esto es ridículo», intervino Ricardo, tratando de recuperar el control de la situación. «Este hombre es un criminal convicto. Cualquier documento que tenga es obviamente falso. Seguridad, sáquenlo de aquí antes de que llame a la policía». «Ya llamé a la policía», dijo una voz desde la entrada del salón. Todos se voltearon para ver a un hombre de traje gris flanqueado por dos oficiales uniformados. Era el abogado de Marcos, sosteniendo una carpeta gruesa en las manos. «Ricardo Fuentes», anunció el abogado con voz clara. «Estos oficiales tienen una orden de arresto contra usted por fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos y conspiración para cometer perjurio. Y usted, Valentina Fuentes, también está incluida en esta orden por los mismos cargos, además de obstrucción a la justicia». El caos que siguió fue absoluto. Los invitados comenzaron a gritar y empujarse hacia las salidas. Las cámaras de televisión grababan cada segundo del escándalo. Los oficiales avanzaron hacia Ricardo y Valentina, mientras ambos trataban de escapar en diferentes direcciones. Pero no había escape. No esta vez. Marcos observó cómo esposaban a la mujer que una vez amó, la mujer que había destruido su vida por dinero y ambición. Observó cómo Ricardo gritaba amenazas vacías mientras lo arrastraban hacia la patrulla. Observó cómo todo el imperio de mentiras que habían construido se derrumbaba en cuestión de minutos. Pero no sintió satisfacción, no sintió alegría. Solo sintió un vacío inmenso y una tristeza profunda por todo lo que había perdido, por los años que nunca recuperaría, por el hijo que nunca conocería, por la inocencia que le habían arrebatado. «Papá». La voz de Luciana lo sacó de sus pensamientos. Su hija estaba a su lado, tomándole la mano con fuerza. «¿Podemos irnos de aquí? ¿Podemos ir a casa?». Marcos la miró, sintiendo que las lágrimas finalmente comenzaban a caer por sus mejillas. «No tengo casa, mi amor. No tengo nada». «Me tienes a mí», respondió Luciana con una sonrisa que iluminó la oscuridad de su alma. «Y eso es todo lo que necesitamos». Padre e hija caminaron juntos hacia la salida, dejando atrás el caos y los escombros de un mundo que ya no les pertenecía. Afuera, la nieve había comenzado a caer nuevamente, cubriendo la ciudad con un manto blanco que parecía querer borrar todas las heridas del pasado. Marcos levantó el rostro hacia el cielo, dejando que los copos de nieve cayeran sobre su piel. Era el primer día del año nuevo, el primer día del resto de su vida, y por primera vez en 5 años sintió algo que había creído perdido para siempre: esperanza. No sería fácil. Sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, de batallas legales, de heridas que tomarían años en sanar. Pero ya no estaba solo. Tenía a su hija,
tenía la verdad de su lado, y tenía algo que nadie podría arrebatarle jamás: su dignidad. Mientras se alejaban de la mansión, Luciana se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia las luces parpadeantes y el sonido de las sirenas que llenaban la noche. «Papá», dijo suavemente, «¿crees que algún día podrás perdonarla?» Marcos guardó silencio por un largo momento, considerando la pregunta. Finalmente, suspiró profundamente y respondió: «No lo sé, mi amor, pero sé que el odio es una prisión peor que cualquier celda. Y yo ya pasé demasiado tiempo encerrado. Lo que sí sé es que de ahora en adelante voy a vivir por nosotros, por ti, por el futuro que nos robaron y que ahora vamos a construir juntos». Luciana asintió y volvió a tomar la mano de su padre mientras continuaban caminando hacia la noche nevada. Atrás quedaban las mentiras, las traiciones, las humillaciones. Adelante los esperaba un nuevo comienzo. Y en algún lugar, en una patrulla camino a la estación de policía, Valentina finalmente comprendía la lección que el destino le había reservado: que las mentiras tienen fecha de vencimiento, que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que quienes destruyen a los inocentes eventualmente son destruidos por su propia oscuridad. La Navidad le había arrebatado todo a Marcos, pero el Año Nuevo le devolvió lo único que realmente importaba: su hija, su nombre, su vida. Y eso, al final, era más valioso que todas las mansiones, todos los diamantes y todo el poder del mundo. Llegamos al final de esta historia que nos rompió el corazón y nos lo volvió a armar. Pero dime, ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿Sientes esa paz mezclada con rabia, esa justicia que por fin llegó? Cuéntamelo todo en los comentarios. Dime de qué país me estás viendo. Dime si lloraste como yo mientras escribía esto. Dime si alguna vez alguien te juzgó sin conocer tu historia. Porque todos tenemos un Marcos dentro de nosotros. Todos hemos sido heridos por alguien que decía amarnos. Si esta historia te llegó al alma, si te hizo sentir algo real, dale like con todo tu corazón. Ese simple gesto me ayuda a seguir creando historias que importan, que tocan vidas, que nos recuerdan que la verdad siempre gana. ¿Ya estás suscrito? Si no lo estás, dale al botón rojo ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Porque esto no termina aquí. Hay más historias esperándote, historias de traición, de venganza, de amor y de redención, historias que te van a dejar sin aliento. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, nunca dejes que nadie te diga quién eres. Tú escribes tu propia historia.